Así es, cambiamos de información y vamos a hablar de la escuela de los menonitas. Ellos están denunciando que aún está paralizada esta obra donde quieren estudiar estos menonitas. Una vez más viajamos hasta la colonia Valle Nuevo, ubicado en el municipio de Pailón. A lo lejos divisamos la presencia de centenares de menonitas y no precisamente nos esperaban. Recordemos que aún se mantienen bajo las dogmas y reglas de sus líderes y pese a que muchos prefieren estar en silencio, son muy pocos los que denuncian los excesos de quienes están a la cabeza de la colonia. Franz Peter Walz, de 58 años de edad, es uno de los afectados. Asegura que están violando sus derechos en la colonia radical Valle Nuevo, puesto que hoy se llevó adelante la inspección ocular de las 440 hectáreas que le pertenecen a don Franz, tomando en cuenta que está siendo acusado por tráfico de tierras. Como es una gerencia, él tiene toda la cuenta cómo vamos a dividir la gerencia de mis padres. ¿Aquí el campo 105 es propiedad de usted o no es? Sí. A ver, señor fiscal, si usted tiene un auto, yo me saco su placa y lo pongo en mi auto. Y voy como si tengo derecho. ¿Te va a estar molesto o no? Ya, gracias. En dicha audiencia de inspección ocular también estuvieron los hijos de Franz Peter, que desconocen a su progenitor. Es más, lo quieren expulsar de la colonia, aseverando que dichas tierras pertenecen a la colonia y no así a su padre. Es mi papá. ¿Y usted puede alquilarlo, venderlo, trabajarlo o no? Bueno, yo puedo venderlo, pero tengo que sacar... ¿Cómo lo va a vender si no hay saneamiento? No, entre nosotros yo puedo, digamos, yo tengo que tener una autorización del jefe, entre los comunarios yo puedo venderle. ¿Qué va a pasar con sus terrenos? ¿A quiénes va a quedar? Ese terreno, la señora está vivo y todos sus hijos están aquí en esta colonia. En ese contexto, la demanda contra Franz Peter fue interpuesta por el abogado Érico Suárez Melgar, actualmente apoderado legal del jefe de la colonia Cornelius Friesen. El fin es una inspección ocular para poder ver si verdaderamente estas tierras están o no están a nombre de la comunidad. Cada propietario tiene el derecho de decidir qué hacer con su tierra o no. Una cosa es el derecho que puede hacer cualquiera para que usted plante, siembre, coseche, tenga sus animales. Y otra cosa es que usted pueda vender o alquilar, porque la Constitución Política del Estado y nuestras leyes lo prohíben. Es importante mencionar que el lugar no existe jurídicamente, que sin contar con la personería jurídica protocolizada en la Gobernación de Santa Cruz y un título agrario, reclaman sus propiedades como suyas. La inspección ocular es para demostrarle a la Fiscalía de que la comunidad Valle Nuevo no ha sufrido ningún daño por parte de mi cliente Franz Peter Walz, que es parte de la comunidad Valle Nuevo. Entonces, si mi cliente fuera un delincuente de tierra, ¿por qué los hijos del señor Franz Peter Walz, que son 8 hijos, viven y han nacido en la colonia Valle Nuevo? Pero las irregularidades no terminan, puesto que Peter Kennelsen, otro menonita que vive hace más de 30 años, no está en la lista de los comunarios de Valle Nuevo, documento que avala el proceso de saneamiento de tierras, solo porque no se enmarca bajo la doctrina de la colonia. Supuestamente lo que me estaban diciendo hace ratito que es que me expulsaron de su religión, pero sigo siendo poseedor de 50 hectáreas que es un regalo de mi suegro. Ellos quieren hacerse la burla y ahí está el jefe tiene pleno conocimiento y se niega a hablar de todo. Bajo esta situación, Verónica Ortiz, abogada, quien lleva el proceso de saneamiento de tierras desde hace más de 18 años, intentó callar a los menonitas. 20 años lleva el proceso de saneamiento. Yo no trabajo en el INRA, señora. ¿Y por qué hasta el momento no se ha podido dar solución si usted es abogada? Pero ¿por qué no va al INRA y lo averigua? Hay personas que no están dentro de la lista del saneamiento de tierras. No le responde nada. Ante esta situación, el jefe de la colonia tan solo calla y evita hablar del tema, e insiste que las reglas y normas las ponen ellos. ¿Cuántas son las hectáreas de tierra que tiene la colonia? ¿Usted solamente es propietario de las tierras? ¿Es el único? Ahora, ¿qué pasa con el señor Franz? ¿Ustedes están pidiendo la expulsión del señor Franz? Señor, ¿lo desconocen al señor Franz ustedes? Sí, le conozco. ¿Por qué lo desconocen? ¿Él no vive aquí en la comunidad? Él vive, pero es de la tierra, es de la comunidad nada más.